Muy buenos a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, o bienvenidos si es la primera vez que estáis por aquí. En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo he hecho el mes de marzo en mi bullet journal, que bueno, seguramente si habéis hecho clic en este vídeo os habéis hecho un poco spoiler de la portada y sabéis que la temática va de tulipanes, pero bueno, me apetecía mucho enseñaros el proceso, el porqué y bueno, algunas otras reflexiones que van saliendo mientras voy pintando, así que sin más dilación vamos a verlo. Empezamos este mes, pues por donde empezamos siempre, que viene siendo la portada. Y para este mes he utilizado estos rotuladores acrílicos de Arts, que también me visteis utilizar en el mes de octubre, si estáis por aquí. Y si no, pues bueno, os dejo por aquí el vídeo, que la verdad que el tema sale súper chulo. Inicialmente quería hacer un tema con acrílicos, con wash o con algún medio líquido, pero justo cuando me armé de valor y dije, venga, a la aventura, aunque tenga -3 de tiempo, voy a coger mis pinceles, mis botes de agua, mis trapitos. Y me di cuenta de que no tenía ninguna de esas cosas conmigo en Valencia, así que para obtener un resultado similar utilicé estos rotus que son súper convenientes y si no recuerdo mal creo que eran un poco más baratitos de lo que viene siendo un Posca, aunque bueno, siguen siendo rotus más caros que puede ser un Crayola, por ejemplo. Y nada, como estáis viendo, el tema de este mes son los tulipanes. ¿Y por qué los tulipanes estrella? Pues parcialmente porque estuve en Holanda una semana, enamorándome de Utrecht, una ciudad preciosa. Os dejo también un vídeo que hice al respecto por aquí arriba. Y allí pues ya empezaba a ser la época de los tulipanes. Además de que marzo es ya el primer mes de primavera y tengo unas ganas inmensas de que sea primavera, de que cambie la hora, de que sean las mascletas aquí en Valencia, las fiestas, la Semana Santa, el sol y el terraceo. Vamos, tengo unas ganas de que parezca ya verano, aunque realmente lleva como unos cuantos meses siendo primavera, al menos aquí en la zona del Mediterráneo, que es hasta preocupante. Pero bueno, como podéis ver, me dediqué a hacer lo que viene siendo color blocking, que es coger y dividir la ilustración en secciones de colores. Y luego posteriormente cogí unos lápices de colores para darle pues más detalles y además más textura, porque creo que es bastante más interesante. Además, creo que se puede apreciar que es como un diseño bastante sencillo. Lo que más me costó fue hacer el boceto, que lo hice digitalmente en el iPad, y luego simplemente los trazos eran muy libres, muy relajante. La verdad que el día que grabé el vídeo estaba un poco estresada, pero lo que fue grabar el vídeo me ha ido muchísimo a relajarme y a estar, pues eso, un tiempecito conmigo misma y recordando por qué me gusta tanto el bullet journal, o más bien porque me gusta tanto el arte, pintar y pasar un rato intentando expresar cosas o buscar belleza, que creo que es por las razones por las que la gente hacemos arte. Los lápices en este caso son de Faber-Castell, los policromos, que son más o menos, son semiprofesionales o profesionales del todo, y no tengo muchos colores porque, pues eso, por el precio, pero la verdad es que se nota muchísimo cuando utilizas unos lápices de este estilo. Y a nivel de tipografía, me vais a matar, pero hice algo súper sencillito este mes y es algo que no suelo hacer nunca, pero me gustó bastante. Bueno, y para la frase de lettering quería destacar brevemente que no le di a grabar justo en el momento en el que estaba haciendo el lettering, así que no podemos ver esa parte, pero os dejo aquí un poquito de los detalles, lo mismo con los lápices de colores y dándole un poco un outline. Me dio muchísima rabia cuando vi los vídeos y no encontré el del lettering, pero bueno, si os quedáis con ganas, decírmelo en los comentarios y yo os hago un vídeo exclusivamente solo haciendo lettering para compensaros un poquito. También la frase hace un poco referencia al tema de las emociones y a sentir las emociones, porque no sé si se nota mucho por aquí, por redes sociales, pero soy una persona que tiende bastante a racionalizarlo todo. Quiero decir, tengo mi parte más artística y luego tengo mi parte más racional, pero de normal la parte racional suele predominar. Entonces es algo que estoy trabajando y que estoy intentando incorporar en mi vida, que es escucharme más a mí mismo y escuchar más a lo que quiero y a mis emociones. Y un poco por eso la frase que no habéis podido ver, pero la frase. Luego pasando ya al calendario, que me enrollo hablando, como siempre, pues es el calendario más sencillo del mundo, pero con más espacio casi del bullet journal, que es lo que necesito últimamente porque la vida está ajetreada, chicos. Este segundo cuatrimestre la verdad es que está siendo bastante heavy. Tengo 4 asignaturas chulísimas todas, me gustan muchísimo y genuinamente me lo paso bien, pero claro, son 4 asignaturas muy demandantes
son de 9 créditos, casi todas, y claro, es bastante tiempo, junto pues intentar cuidar de mí misma como adulta. La verdad que entonces por eso estamos intentando priorizar todas esas páginas que nos dan más espacio y más libertad a la hora de organizarlo. Pasando ya a la página de uno de los trackers de los hábitos y de un poquito de diario de recolección de qué está pasando en mi vida, el esquema que seguí este mes es bastante parecido al de otros meses. Es una tablita, porque la tablita es lo más rápido de montar, sinceramente, y es lo que necesitaba. Pero incluí una pequeña frase que pone pues como que mi estado de ánimo y mis hábitos del mes de marzo de 2024 están reflejados en esta página, que es literalmente lo que hay. Entonces pues ya está. Como sabéis, yo suelo mezclar mi estado de ánimo con mis hábitos, que sé que durante muchos años lo separaba y sé que hay mucha gente que todavía lo separa, pero así me evito una página y literalmente está todo juntito. Ahí podéis ver un poco qué hábitos decidí incluir este mes, por si os sirven de inspiración para vuestros propios trackers. Y también quería como destacar un poco el pinta uñas que llevo en este vídeo, porque es un color nuevo que ha sacado Mercadona, y si sois de España os lo recomiendo mucho porque era bastante barato, el color es precioso y el acabado brutal, así que eso, recomendado. Yo soy muy fan de todo lo que saca Mercadona nuevo. Y la página de al lado es la página de todos los meses, la de escribir una línea a modo de diario, porque me ayuda mucho luego cuando hago un poco revisión anual, cuando se acaba el año, cuando se acabe 2024. Seguramente coja todas estas páginas, las 12 de los 12 meses, y me las lea por encima para ver qué ha pasado este año y hacer un poco balance de qué cosas buenas, qué cosas malas o qué hechos más importantes podemos encontrar. Lo de las rayitas, perdonadme porque creo que acabó siendo un poco horrible, pero oye, ya está hecho y no podemos cambiarlo. Este setup, que es la primera semana, para la cual he usado un layout que le vi por Instagram a una amiga mía, a una de mis primeras penpals, porque yo también tuve penpals de unos años, ahora ya no por tema de tiempo, lo dicho. Eso de ser adulta, yo siempre había querido ser adulta y tener mis responsabilidades, pero no sabía que eran tantas responsabilidades, así que me estoy arrepintiendo un poco. No, es broma, pero eso, se lo vi a una de mis primeras penpals, que todavía sube sus páginas por Insta y la verdad que me hace súper feliz aún verla por allí, y me gustó mucho porque aprovechaba totalmente todo el espacio de las páginas del bullet journal, así que dije, venga, vamos a copiarlo. Y como podéis ver, arriba y abajo a la izquierda tenéis lo que son los días de la semana, y luego en la parte de abajo a la derecha lo he dividido en mis 4 asignaturas y tema personal. Aquí un poco más de detalle de cómo acabo decorando las flores, aunque con los brillitos de la luz no se puede apreciar del todo, pero os prometo que las sombras están ahí. Y bueno, finalmente tenemos el recap del mes, aquí la portada y la frase. Sinceramente esta página es mi súper favorita. Luego el calendario, más funcional que bonito, pero oye, funciona antes que forma. El tema de los trackers, que creo que cometí un error al utilizar ese tono de verde porque no está en el resto de páginas, pero bueno. Y por último, la primera semana lista para ser llenada de muchísimas tareas. Y ya está, eso sería todo. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya inspirado o al menos que os haya entretenido. Y si os ha servido un poquito de inspiración y decidís recrearlo en algún momento de vuestra vida, no olvidéis hacérmelo saber o hacérmelo llegar a alguna de mis redes sociales que os dejaré por aquí. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.